Dios les bendiga grandemente, aleluya. Hemos comenzado desde muy temprano el día de hoy buscando, como siempre, la presencia de Dios. Y eso no puede faltar en ninguna de nuestras vidas. Nos gozamos siempre de poder estar en su presencia. Y usted me dice, y Vivi, la presencia del Señor es solamente cuando venimos a la iglesia, y no. La presencia del Señor está todo el tiempo. Él está todo el tiempo esperando a que nos acerquemos hacia Él. Nos acompaña todo el día. Y por su Espíritu Santo hace real su persona y está tan cerca nuestro que está aquí. Siempre hay gozo en el corazón cada vez que nombramos las cosas de Jesús. El solo hecho de nombrar el nombre de Jesús pasa algo en nosotros. Y más cuando venimos a poder ofrecerle en gratitud, porque no podemos pagar una salvación grande, tan grande, alabanza, adoración, nuestras manos elevadas hacia Él, el reconocimiento de que Él es Jesús. Y usted me dice, pero eso ya lo sabemos. A veces nos olvidamos de que vivimos esta vida espiritual por la gracia. Hoy vamos a leer y compartir un capítulo cuyos primeros versículos son un poco incómodos a veces para el cristiano. Y usted se va a dar cuenta por qué. Dijo a Mari recién, hablando, a veces el Señor nos mima, nos arrulla, nos acaricia, a veces nos da un sacudoncito. Usted hace lo mismo, ¿verdad? Con sus hijos. A veces nos alienta, nos esfuerza, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, ¿sí? Y a veces pensamos que esa palabra, qué linda, pero resulta que te está animando porque estás como un poco quedado. Y resulta que te dice, ánimo, vamos. ¿Por qué? Porque se van gastando las fuerzas. ¿Y por qué se presentó al apóstol Pablo cuando estaba todo tan complicado y le dijo y le mostró la visión? Porque aunque era el apóstol Pablo, también era hombre y confiaba en Dios, pero las circunstancias eran difíciles. Por eso cuando tenía que hablarle, el Señor le hablaba para alentarlo. Y así con cada uno de los suyos. Usted es su hijo, ¿verdad? ¿Cuántos están hoy por primera vez? Nadie. Quiere decir que todos los que estamos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pero le voy a hacer otra pregunta, porque podemos estar en la iglesia y no sentirnos parte del cuerpo de Jesucristo. ¿Cuántos de los que están aquí son hijos de Dios? Entonces usted es parte del cuerpo de Jesucristo. Y usted me dice, como dice el mundo, todos son hijos de Dios. Y no. Ahí vamos a tener que disentir. Todos somos hechura, criaturas de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. ¿Quiénes pasan a la familia de Cristo? ¿Quiénes son llamados hijos de Dios? ¿Por qué Dios nos puede llamar sus hijos? Solo cuando nosotros entendemos que necesitamos de la persona de su Hijo para que nos limpie de todo pecado y nos acerque a su presencia. Nadie se puede llegar a Dios si no es por la persona de... Y créalo que con mérito humano no va a poder ir. Y va a ver por qué le digo de este capítulo. Gálatas, capítulo 5, creo que es uno de los capítulos, por decirlo de alguna manera, emblemáticos dentro de todo lo que conocemos del Nuevo Testamento y de la doctrina del Señor. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 12. Hay capítulos que son como columnas dentro de lo que es el Evangelio. Este puntualmente habla de la vida cristiana. Y usted se va a dar cuenta que cuando el apóstol Pablo le empieza a hablar a la iglesia que estaba en Galacia, resultaba ser que había como un problema que había que corregir. Y él le empieza a decir algunas cuestiones que quizás no parezcan tan cómodas, pero había que hablarlas. En esta carta él le dice, yo lo que quiero puntualizar son los últimos capítulos, donde habla de lo que produce la vida del cristiano
llena del Espíritu Santo. Pero si yo saco del contexto esos versículos, usted no entendería por qué le habla del fruto que produce el Espíritu en nosotros. ¿Por qué Pablo le tuvo que decir a esa iglesia qué era lo que había del Espíritu para la vida del Hijo de Dios? Había algunos que se habían confundido en el trato. Habían comenzado, ¿quién fue el fundador de la iglesia de Galacia? Pablo. ¿Quién hizo ese trabajo misionero y se lo llevó el Señor porque permitió que diera su vida? Porque si no lo llenaba, como dice literalmente la Escritura, todo de la palabra y del Evangelio. Porque entendía que no había otra forma de llegar al hombre y a la mujer si no era por la locura de la predicación. Entonces les comienza hablando de algo que quizás usted, a veces esquivamos algunos versículos, de la libertad del cristiano. ¿En dónde radica la libertad del cristiano? A veces el Hijo de Dios entiende que tiene que aceptar a Jesús como Salvador. Le predican a Jesucristo. Le dicen, sos pecador, te tenés que arrepentir. ¿De qué? Si no le hago mal a nadie. Sí, todos somos pecadores. Es más, venimos desde el vientre de mamá con el pecado original. Aquel que cometió Adán y Eva. Y usted le dice, ¿y yo qué culpa tengo de lo que hizo Adán y Eva? Y usted le pregunta por qué tiene la culpa de que adentro de su sangre lleva los genes de su madre y de su padre. Es la herencia que nos dejaron nuestros antecesores, la desobediencia, el pecado. Pero como Dios es tan bueno y ama su creación y la quiere ver redimida y volver al primer estado, al que Él quería, ese que estaba Adán y Eva en el Edén, donde todo era para ellos y donde disfrutaban de esa libertad tan gloriosa, y quiere que vuelvan, entonces elaboró un plan perfecto y maravilloso, tratado de cercenar a través de todos los tiempos por Satanás. Trató de romper todo el tiempo el plan de Dios para redimir al hombre y a la mujer. Dios no es malo, Dios es bueno. Dios es inmensamente bueno y amoroso. A veces confundimos las cosas de Dios y por eso les quiero leer este capítulo. A la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Usted. ¿Qué es la iglesia? Mamá, papá, hijos, abuelos. ¿Qué es la iglesia? Cada uno de nosotros somos una pequeñísima parte de lo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es aquello que alberga a todos aquellos que quieren entrar para vida eterna. Y les habla de esta libertad gloriosa que cuando la obtuvimos. ¿Cuándo llegó esta libertad maravillosa para el hombre y la mujer? ¿No la disfrutó David? ¿No la disfrutó Samuel? La anhelaron, la esperaron, la anunció Jeremías, la anunció Isaías, Ezequiel, Daniel. La vieron los profetas, le mostraba en visión el Señor. Pero no habían disfrutado de esta libertad gloriosa, porque ellos vivían en distintas dispensaciones, ¿sí? La de la promesa, la de la conciencia, la de la ley, distintas etapas que pasó el hombre a lo largo de los miles de millones de años que pasaron. Pero llega un tiempo, llega el tiempo donde lo que ellos predicaron, un niño nos es nacido, claro. El profeta lo vio por fe y por revelación de Dios, pero no lo vivió. No pudo entrar a la sinagoga como Simón. No pudo estar como Ana para tener al niño en sus manos, pero lo creyó, lo vivió y lo predicó a su pueblo. Estaba convencido que lo que decía el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba, claro, no operaba como ahora. No estaba acá dentro, pero estaba sobre ellos. Siempre estuvo el Espíritu Santo acompañando. ¿O no lo manifestó Dios cuando Jesús estaba en el Jordán con Juan el Bautista? El Padre, el Hijo y como paloma, el Espíritu Santo. Siempre. Pero hoy nosotros tenemos un privilegio muy grande. Nosotros muchas veces hablamos de la cruz. Y no entendemos lo que significa la cruz de Cristo.
Entendemos que es el renunciamiento de Él. Entendemos que fue un precio muy grande y no alcanzamos a comprender tanto amor. Entonces, viendo Pablo que se les había predicado el Evangelio y que le habían llevado esto que yo les estoy diciendo hoy, esto que les anunciaron los profetas es lo que hoy se cumple. Y le anunciaban de Jesucristo, de los bienes que hacía, de los milagros, para qué había venido, por qué había venido a este mundo. Muchos aceptaron, pero como hubo siempre, como cuando estuvo Jesús en la tierra, a veces la religiosidad, a veces los preceptos de hombre quieren matar la libertad que Cristo nos da. A veces la rigurosidad de los hombres y las mujeres matan la libertad de Cristo en nuestras vidas. A veces ponemos y decimos solamente es la iglesia tradicional la que pone dogmas de hombre y no nos damos cuenta que a veces somos nosotros mismos los que ponemos preceptos personales que cercenan la gracia y la misericordia que Dios tiene a través de Jesucristo. Y Él les empieza a hablar. Y usted me dice, ¿por qué decís eso, Vivi? ¿Quiere que le lea? Gálatas capítulo 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y usted me dice, si yo no estaba preso, ¿no? Cuénteme alguno de los que estaba acá viviendo en el mundo, en el pecado, si no se sentía totalmente atado, si no estaba encadenado, si no estaba prisionero de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus culpas, de sus remordimientos. ¿Quién no? ¿Alguno puede decirme? ¿Cómo era la vida antes de Cristo? Eso, un peso. Como si lleváramos esos grilletes en las piernas, como si lleváramos un terrible peso sobre nuestros hombros. ¿Usted no se sentía así en el mundo? ¿No buscaba los placeres? Cuando yo estaba en el mundo, así dice el coro, buscando el amor de mi vida. ¿Sí? ¿Dónde buscaba? Buscaba en los vicios y placeres. ¿Y qué dice el coro? Nada, nada de eso. Creíamos que teníamos libertad. Yo decido a dónde voy, con quién voy, cuándo vengo, a qué hora salgo, a qué hora entro. Mi mamá no me gobierna, mi papá tampoco, yo hago lo que quiero. Si era el marido, si era la mujer, en el mundo cada uno lo que quiere. Así viven, buscando esas libertades. ¿Y qué pasaba cuando llegaba la noche o al otro día? El peso, el agobio, el vacío, la culpa, el remordimiento. Pero cuando se encontró usted con la persona de Jesucristo, no el Cristo de la letra solamente, cuando usted se encontró con Jesús. Los sacerdotes iban a la sinagoga y se sentaban y escuchaban el mismo rollo de la ley que Jesús le abrió. Y sin embargo había algo que no estaba pasando dentro de ellos. La encorvada que estuvo cuántos años, había algo que no pasaba en ese lugar, estaba la letra. Y no era malo porque era la ley de Dios, porque la ley no es mala, pero no alcanza. No llegamos. Es descubrir el corazón de Dios, de lo que Dios quiere. Y no podemos, porque somos hombres y mujeres finitos, limitados. No somos perfectos. La ley no es mala. Pero no podemos volver a eso. Ojo por ojo, diente por diente. Agarrar los 10 mandamientos. Menos mal que los tomaron muchos en la sociedad. Las sociedades en este mundo se basan prácticamente en esos 10 mandamientos de la tabla. No robarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. ¿No las tomaron? Creo que es base social. En el mundo creo que las leyes que gobiernan y las constituciones en base está ahí el fundamento, en esos 10 mandamientos. Pero la vida del cristiano no se basa
en esa ley solamente. Creo que tenemos reclaro que los hijos de Dios no matamos, no robamos, no mentimos, no estamos con la mujer o con el hombre de nuestro amigo, de nuestro vecino, no adulteramos, ¿verdad? Amamos a Dios por sobre todas las cosas, con toda la fuerza de nuestro corazón. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Galacia? Estaban volviendo a eso. Estaban volviendo otra vez a la legalidad. Y le dice, si ustedes fueron libres, si el Señor los quitó a través de Jesucristo de eso, si ahora ya no les pido que tomen un cordero impecable, puro, sin mancha, sin nada, sin una patita rota, sin una uña que le falte, no les estoy pidiendo eso. ¿Antes lo necesitaba? Sí. No había venido lo perfecto. Tenían que de alguna manera mostrarle a Dios que se sentían pecadores, entonces por eso llevaban esos corderitos, esos palominos, y le ofrecían en sacrificio a Dios para expiar la culpa y el pecado, porque todos pecamos. Pero necesitábamos que viniera lo perfecto y llegó. ¿A través de quién? ¿Quién fue el único, el inmolado, el perfecto? ¿Quién fue? No se temorice de decirlo, dígalo con todas las letras. Son solo 5 letras. Jesús, Jesús, Jesús. Él nos dio libertad. Él nos dio libertad. Claro. Pero a veces andamos atados, oprimidos. La libertad de Jesucristo no te hace ser un desordenado. Te hace libre para que con convicción anuncies y vivas, que es lo que ahora le voy a leer, la vida de Cristo. Porque el cristiano vive una vida como Cristo. Y Cristo era diferente. Y nosotros somos diferentes. ¿Somos perfectos de 10? Nadie. Nadie en este lugar puede decir que es perfecto de 10. Pero ponemos la vara muy alta porque no nos queremos medir con un hermano o una hermana. Nos queremos medir a la altura y a la estatura de ¿quién? De Jesucristo. Entonces siempre nos sentimos en falta y necesito un poco más. Pero Él nos necesita libres ¿para qué? Para predicar que Él sana el cáncer. Para predicar que Él cambia tu vida. Para predicar que Él vuelve pronto a buscar a los suyos. Para predicar que Él te llena de su Espíritu Santo hasta que sobre y abunde tu vasija. Hasta que estés como el salmista y digas, mi copa está rebosando. Para que no nos avergoncemos de creer que la vida de Cristo es la mejor que podemos vivir. No porque nos presionan, no porque nos obligan, no porque es un dogma ni un mandamiento humano. No hagas esto porque te vas a ir al infierno. Yo no conozco ese Cristo. Yo conozco un Dios de amor. ¿Qué dice ahí arriba grandote en flores? Bien florido y bien colorido. ¿Qué dice ahí arriba? Es amor. Claro, claro. A veces quieren enseñar un Dios libertino por esa punta. Y a veces quieren enseñar un Dios tremendamente malo y vengativo. Y tampoco es verdad. Dios es amor y es justicia. Dios es amor y es justicia. Y es santo, santo, santo. 3 veces santo. Dios es amor, es justicia y es santo, santo, santo. Querían volver a esas cosas. Y Pablo vio que no les estaba yendo bien. Porque en esas actitudes se estaban lastimando como iglesia. Y usted va a ver por qué se los digo. Si Él ya nos hizo libres, no estéis entonces otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada te aprovecha en Cristo. Y usted me dice, si yo ahora no me tengo que circuncidar, Viviana, ¿a mí me estás leyendo esa palabra? No. Pero hay lugares que se llaman iglesias, que te obligan a hacer determinadas cosas y si no tenés esa etiqueta, pareciera que no perteneces al pueblo de Dios. Dios no pone etiquetas. Dios pide ciertas cosas de nosotros. Primero un corazón como humillado. Así de esa manera podemos aceptar lo más grande y glorioso que es la persona de Jesús.
pero no necesita que nos pongamos etiquetas. Ahí estaba en un problema, porque estaban los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Pero yo no quiero problemas, Vivi. Y bueno, hubo siempre problemas, hermano. Siempre se generó. El enemigo, y a veces no es el enemigo, es la carnalidad y la humanidad en el hombre que llevan a tomar decisiones y determinaciones que van en contra de Jesucristo. Porque no entienden la vida espiritual, porque no han gustado de esa vida espiritual. ¿Somos carne? Sí, pero acá adentro está el Espíritu Santo. Hay vidas que han pasado 40, 50 años en el Evangelio y me dicen, tengo el Espíritu Santo. ¿Y qué tenés? ¿Cómo le dijiste a Jesús que era tu Señor? ¿Quién es el que te hizo a decirle, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador? ¿Quién te dio ese convencimiento? ¿Quién fue? Y te marcó. Y te dijo, sos mío. Y te dijo, eres mío. Y después envió a Jesús. Y te lavó con su sangre. Y te dijo, te compré, me pertenece. Pácate. Y te puso un sello. Sos mío. Claro. Etiquetas, rótulos, cuestiones. Él lo hace tan fácil y nosotros lo hacemos tan difícil. Cuando Él te dice que te ama es porque te ama. Cuando te dice que te dio lo más preciado que tenía porque valías mucho para Él, no te mintió. Cuando te dijo que valías más que todo el mundo es porque valías más que todo el mundo. Porque dio a su Hijo, porque dio al puro, al eterno, al perfecto. Para vos y para mí, para el que está escuchando, para el que está en la China, en el África, para el que vendrá, para el que estuvo. Por todos murió y le dio una oportunidad. Pero claro, entonces Pablo le tiene que decir, a veces no tenemos que poner y plantarnos en lo que creemos y en las convicciones que tenemos. Y le tenía que decir, y mira, la circuncisión no te aprovecha para nada, ¿qué querés que te diga? Y usted me va a decir, pero le dijo a Timoteo que se circuncide. Y sí, porque era un hombre de Dios y porque hay actitudes que los hombres de Dios tienen que dar soluciones. No es un cuadrito y un marquito donde todos somos robotitos y hacemos. Hay circunstancias, hay momentos, hay actitudes donde el Señor habilita a su ministro para dar un consejo de bendición. Muchas veces he escuchado a través de tantos años de acompañar a los hermanos que han ido a buscar el consejo en su momento del pastor Walter. Hoy lo hacemos con el pastor Diego y con la pastora María. Y a veces las familias, las vidas viven circunstancias complejas. María de tener avesada experiencia desde hace muchos años y ahora conociendo al pueblo aquí en Nazar. Y yo lo he escuchado al pastor Walter darle un consejo a una familia. Y luego cuando venía alguien con una necesidad, porque a veces después le dicen, no, porque al mí el pastor me dijo así, usted deje que los pastores aconsejen a sus ovejas. Dejen que ellos guíen. Porque Pablo acá les estaba enseñando algo, pero Timoteo estaba en una situación muy compleja. Y no se contradice Pablo cuando lo manda a circuncidarse. Era hijo de griegos Timoteo, ¿verdad? Y estaba en un problema muy grande. Era un pastor joven. No lo querían escuchar. Y le dijo Pablo, que ninguno tenga en poco tu juventud. Pero hace esto y esto y esto. Sabiduría de un hombre de Dios. Cuando quiere un consejo, vaya a los que Dios puso para recibir consejo. Y haga lo que ellos le dicen. Ahora Él le está diciendo, por favor, esto no te hace provecho. Lo que te hace provecho es la vida de Jesucristo. No es porque allá hacían así, así, así. Porque allá hacían así, así, así. Porque yo cuando era más... Cristo tiene una vida nueva para cada uno de nosotros. ¿Cómo está esa vida? Escuche más adelante cómo tiene que ser. De Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Qué frase fuerte, ¿verdad? Los que querían volver a esas cuestiones anteriores. De la gracia habéis caído. ¿Se puede caer de la gracia? Sí. ¿Eso quiere decir que se va a ir al infierno? Y no. No cuando entiende a dónde ha caído
y busca salir de ese lugar. Hay cristianos que han caído de la gracia, sí, muchos. ¿Qué hacemos con esos? ¿Qué hacemos con esos? ¿Los pateamos? ¿Los mandamos al infierno? ¿No son merecedores? ¿Los juzgamos? Si Jesús no hacía eso. Si Él no hacía eso. Hay muchos que caen de la gracia, entonces oremos unos por los otros para que podamos permanecer en la gracia de Jesucristo, porque no es que somos salvos siempre salvos. Podemos perder una salvación tan grande. ¿Qué me ayuda a permanecer en Él? Estar cerca de Dios. ¿Quién lo puede obligar a usted a acercarse a Dios? ¿La lupa de María que los va a perseguir por todo Herli, a dónde van? ¿Quién los va a perseguir? ¿El hermano que controla cuando sale, cuando entra? Porque los hay también. ¿A qué hora salís? ¿A qué hora entras? ¿Con quién estás? ¿Con quién comés? ¿Qué te pusiste? ¿Qué te vestiste? ¿Eso te va a hacer que no te caigas de la gracia? La libertad nos hace ser lo que somos acá arriba, ahí abajo, allá afuera, en el trabajo, en la plaza, con las autoridades o con el más humilde de todos. No es lo que nos condiciona la mirada de, lo que a mí me empuja es el amor a Cristo. Y eso me da mayor libertad. No se deje intimidar por la apreciación de las personas. Se pueden confundir, se pueden equivocar. Jesús dijo, yo no juzgo a nadie, mi palabra es la que juzga. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia. ¿Qué es lo que nos lleva a estar en esta esperanza? El Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo. Necesitamos a Cristo quien nos da la libertad. Para ser salvos, ¿a quién se necesita? A Jesús. Para ser salvos, ¿a quién se necesita? De nuevo, para que no tenga dudas, porque a veces le preguntan, ¿usted es hijo de Dios? Y se quedan dudando. Para ser salvos, ¿a quién se necesita? ¿Usted aceptó a Jesús? ¿Reconoció que era pecador? ¿Le dijo, tú eres mi Señor? Es salvo, es hijo de Dios, glorifíquelo y póngase feliz y contento, porque tiene eternidad para vida eterna, porque puede haber una eternidad para condenación eterna. Sea feliz, pero mantenga esa gracia. ¿Cómo lo hacemos? Muy cerquita de Él. Y ahí confundimos. Para poder estar en esa gracia que Él nos regala y mantenernos en la vida espiritual, necesitamos algo que Él nos pide. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y hay una palabra que es un poco incómoda. Un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Cuál es el significado de la palabra levadura en cuanto a la palabra de Dios? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Qué significa la palabra levadura? Algo que contamina. Usted me dice, no, Viviana, la levadura hace que el pan se ponga infladito, suavecito, rico, sabroso. Cuando alguien contamina y pone algo dentro de la palabra que no corresponde, parece que suena rico y sabroso y me gusta, pero no es agradable a Dios. ¿Qué le pidió al pueblo cuando salió de Egipto para poder recordar y celebrar su Pascua? ¿Cómo celebramos nosotros nuestra Pascua en Cristo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Bebiendo su sangre? ¿Reconociendo el sacrificio y comiendo de ese pan que se parte uno en muchos pedacitos? ¿Cómo es? Pan sin... Así tiene que ser el Evangelio. No necesita aditamentos. No necesita que usted le coloque nada para adornarlo. Al Evangelio no le coloque nada. Ni le quite porque le parece que es muy duro, ni le saque porque le dice, ay no, mejor esta parte, no, santidad, por Dios, no, santidad, no. No haga eso.
El Evangelio en sí mismo son buenas nuevas para el hombre y la mujer y no hay otro medio de hacerle entender a la humanidad cómo acercarse a la persona de Jesucristo y de brindarle todos los favores que Él tiene para el hombre y la mujer. ¿Entiende? No lo contamine. Un poquito nada más que le pongo de mí a la palabra para sacar o poner o quitar, ya no es efectivo. Porque mis palabras no cambian. Porque el hombre y la mujer no transforman. Pero el Evangelio de Jesucristo predicado, sí, con amor, con énfasis, con enriquecimiento, con conocimiento, porque no se puede asegurar lo que uno no sabe. Pero la palabra, la palabra, la palabra. Nunca negocie la doctrina del Señor. Ni un poquitito. ¿Sabe lo que dice Apocalipsis? Ni le agregues, ni le quites, ni siquiera una jota o una tilde. Porque si yo le pongo un acento a una palabra, puedo cambiar el significado de ella. Si yo le digo hoy fui al médico, usted entiende que fui a ver a un hombre porque estaba enferma. Pero si yo la tilde se la pongo, a mí me medicó para que tome un poquito de Preterax. Tengo que tomar un remedio. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Si yo le cambio un acento, una tilde, una jota, una separación, le quito una palabrita, puedo cambiar el significado de lo que Dios quiere decir. Con ese temor y ese respeto vamos viviendo y comprendiendo y enseñando la palabra. ¿Sabe lo que dice el Apocalipsis? Le va a sonar duro. No haga eso, para que no le vengan, ¿qué dice? Las plagas que están en este libro. Y usted dice, ay, pero entonces Dios no es amor. ¿Qué no va a ser amor? Usted solo se está metiendo en un lugar donde está expuesto de la cobertura del amor de Dios. Él no es malo. Nosotros nos apartamos de la gracia y la misericordia de Él. Un poco de levadura leuda toda la masa y yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué estoy padeciendo esto? Él le decía, si yo todavía estoy hablando, ¿por qué me persiguen? ¿Por qué me están cuestionando? A veces no hay nada que los conforme. Y les voy a decir una cosa, usted se tiene que preocupar por vivir y predicar la verdad, solamente. Jesús era Jesús. ¿Y sabe lo que le decían? Bebedor de vino y comilón. Y era Jesús. Le decían, ¿quién te haces a ti mismo? Y era Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Se sentaba con los fariseos. Bebía del vino y comía. ¿Era bebedor de vino? ¿Era comilón? Era perfecto. Porque Él le hablaba la palabra y les enseñaba la verdad. Ay, Jesús, se sienta al lado de cada uno. Jesús se acerca al lado de cada uno. Y ahí está la murmuración. Porque yo lo vi, no sabía, así estaban los discípulos, lo vi. Eso, vos sabés quién era la samaritana o no sabés quién era la samaritana. Pero yo lo vi. Y te aseguran, yo lo vi. Sí, estaba con la samaritana. ¿Usted sabe lo que estaba haciendo con la samaritana? Le estaba diciendo, hoy nos encontramos a las 7 de la tarde, nos vamos a ver, vamos a estar escondidas. ¿Eso le estaba diciendo Jesús a la samaritana? Mujer, vos venís a buscar agua para saciar tu sed. Pero si supieras lo que yo tengo para darte, Jesús no perdía oportunidad de sembrar la palabra y predicar el Evangelio. No juzgue la libertad que nos dio Jesucristo. Esa es la que tenemos que tener. La libertad de que no nos importa el que dirán si estamos plantados y cimentados en la verdad de Jesucristo. ¿Qué más queremos que eso que nos hace libres? Si usted está atado, sujeto a las presiones de lo que piensan, de lo que dicen, de lo que hacen, de lo que... no va a hacer nada de lo que Dios quiera. Va a estar sometido a lo que los hombres y las mujeres piensan, como pasaba en este lugar. Y le digo por qué. Yo, hermano, si aún predico la circuncisión, estoy padeciendo aún esto y parece que en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¡Apa! ¿La cruz es un tropiezo?
¿La cruz de Cristo es un tropiezo? Y sí, para algunos sí. Pedro dice que la roca, el fundamento para algunos era un lugar donde te apoyabas y podías crecer en el edificio de Jesucristo, piedras vivas. Y para otros, ¿qué pasaba esa piedra fundamental? Venían, llegaban, ¡pum!, se chocaban y caían. Vienen, ¡pum!, chocan y se... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es un tropiezo? Si es el fundamento, si es Jesús, si es la cruz, si es Cristo, si es la vida para nosotros. ¿Por qué? Porque no lo quieren aceptar. La cruz es renunciamiento, ¿sabía? Jesús lo entendió. ¿Renunciamiento a qué? Si Él te da todas las cosas para que seas feliz. Renunciar a esa vieja, pasada manera de vivir. Y le dice, ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no la uses esa libertad para la ocasión de la carne, sino servíos por amor. Sino servíos por amor, unos a otros. Dios es amor. Todo lo que hace lo empapa de amor. Y Él dice, Jesús hablando, ¿cuál es el primer mandamiento?, le preguntaron. Al Señor tu Dios amarás con toda la fuerza de tu mente, con toda la fuerza de tu corazón. Y Jesús automático, porque conoce las intenciones y el corazón del hombre y la mujer. ¿Qué le contestó? Y el segundo, la gracia. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo. Cuando yo miro a mi hermana, me veo a mí. Y como me gusta a mí, trato a mi hermana. Y yo veo a mi hermano, y como lo veo a él, me veo a mí reflejada, y lo trato como en amor, como me gustaría que me traten a mí. Nos tenemos que servir mutuamente. Servir es atender, es estar pendiente, con amor, no crujiendo los dientes. Ah, si lo hago como a mí me gusta y pongo la mesa como yo quiero, sí. Si no, no se come nada. Ah, bueno, no hay amor. Ponele. ¿Verdad? Servíos los unos a los otros en amor. Todo lo que pasa dentro de la casa del Señor es servicio. Y todo lo que pasa fuera de la casa del Señor, mucho más. Porque ahí afuera es donde se nota más el servicio. ¿Servicio de amor para quién? Para el que necesita. Esa es la misión que tenemos, rescatar las almas perdidas. Acá le está hablando que dentro de la iglesia pudieran corregir esas cuestiones. Estaba entrando la humanidad y la carnalidad en muchos de ellos. Estaban llegando las obras de la carne en muchas de esas personas. Y él quería ver el fruto de lo que produce el Espíritu Santo. Digo pues, no le leí, hay un versículo que usted me dice, no le quisiste leer, Vivi, no, se los voy a decir igual. Por favor, no se muerdan unos a otros. Dice así, porque claro, si no parece que lo paso por alto, ¿no es cierto? Y dice, ay no, la hermana Vivi no lo quiso leer ese versículo. Y usted me dice, ¿qué, me lo voy a morder? Y no, a veces hay palabras, acciones o actitudes que podemos estar lastimando e hiriendo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y ahora viene lo que yo les quería dejar. Digo pues entonces ante esto, ¿conocieron la libertad de Cristo, mis hermanos? ¿Conocieron lo que es la libertad de estar en la vida de Cristo? ¿Cuántos conocieron la libertad cristiana? ¿Sabe por qué les pregunto? Porque hay muchos que piensan que ser cristianos es un tedio, María. Creen que ser hijo de Dios es, ¡ay! No me voy a poder divertir más. Ahora voy a tener que poner esta cara de serio todo el tiempo, no voy a poder hacer más chistes. No, no vas a poder hacer chistes chabacanos. Claro, eso no. Groserías feas. Y no, eso no, claro que no. No vas a poder tener sexo con todo el mundo. Y no, claro que no. Y no vas a poder ser un adúltero, y por supuesto que no. Y no vas a poder mentir más, y tampoco. Porque diablo es mentiroso y padre de mentira. Y Jesucristo no tiene nada que ver con eso. Que somos faltos, por supuesto todos, pero no mentirosos. Y no vas a ser murmurador y tampoco no poder ser un murmurador. No, no se puede porque la murmuración detiene el campamento. No, hay cosas que no se pueden. Claro, pero esas lastiman, dañan, hieren. El Señor vino para hacer todo lo contrario,
Pregunte a mí si soy feliz. Pregúnteme. Ah, solo Walter me preguntó. Pregúnteme. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Canto gloria, aleluya. Cristo me salvó porque el diablo me tenía, mas Cristo me libró. El diablo me tenía, mas Cristo me libró. El diablo me tenía, mas Cristo me libró. Canto gloria, aleluya. Cristo me libró. Yo soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Canto gloria, aleluya. Cristo me salvó. Yo antes andaba enfermo, mas Cristo me sanó. Yo antes estaba enfermo, mas Cristo me sanó. Yo antes estaba enfermo, mas Cristo me sanó. Usted es feliz porque Cristo lo salvó. Y yo soy feliz porque Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Canto gloria, aleluya. Cristo me salvó. Viviana, vos te van todas las cosas más que bien. Estás llena de plata, Vivi. Ay, vos tenés todo servido en bandeja, Vivi. Ay, si a vos que te gusta hacer lo que querés, Vivi. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo eso? Pregúnteme, ¿todo te sale perfecto, Vivi? Pregúnteme. No, a veces me equivoco. Y cuando me equivoco, porque no le pregunto al Señor, me va mal. Pero pregúnteme, ¿aprendiste a preguntarle al Señor? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y sabe qué? No lo sé todo todavía, sigo aprendiendo. Pero entendí que andando en la vida del Espíritu, que la vida del Espíritu no es dogmas humanos, no es si tenés el pelo negro o blanco, si te pusiste un anillito de más, para los que miran mis anillitos, por favor. El de casada no lo tengo, pero no lo tengo porque dejé decidirlo en un lugar, lo dejé. Pero ¿sabe qué? Pasaron más de 10 años y acá adentro sigo casada con Carlitos. ¿Entiende? Dios no me obliga, es una decisión personal, pero lo sigo amando profundamente. Y después de él me casé con el Señor, por supuesto. Y acá sigo, y no me arrepiento. Y es el padre de mi hijo. Y gracias por aquellos que me ayudan. Y no me sale todo de 10, pero cuando lo dejo intervenir a él, te conté, María, qué fantástico que lo hace. Y por segundo año, ¿qué me dio de nuevo, María? El doble cargo. Y eso es todo, eso es nada. Eso es lo que necesito para poder seguir moviéndome con cierta libertad. Pero cuando yo empiezo a hablarles a ustedes así, así le hablo a aquellos que no tienen a Cristo. Y eso genera que la gente me busca. No es porque Viviana es inteligente, ni es buena, ni es amorosa. Es porque el Espíritu Santo está acá adentro. Y porque la luz de Cristo ilumina. Y porque el hombre y la mujer tienen hambre de las cosas de Dios. Y necesitan escuchar una palabra que les diga: hay alguien que te ama. Hay alguien que te está esperando para abrazarte fuerte. Hay alguien que tiene esperanza de vida eterna. Hay alguien que tiene un paraíso para regalarte. Hay alguien que te puede ayudar en la enfermedad, en la soledad, en la ausencia, en la despedida. Hay alguien que se llama Jesucristo. Y cuando les empezás a hablar de esas cosas, la gente te mira así. Háblame más. Háblame más. Hay muchos de esos que salen corriendo después, como dice la parábola del sembrador, y se vuelven y la escuchan con gozo y alegría, pero viene el enemigo y se las roba. Aprendí a través de los que nos presiden que mi función no es salvar, es predicar. Es predicar. Es predicar. Ahora, si yo predico llena del Espíritu Santo, hay una diferencia. ¿Y cómo hacemos? Y usted va a ver el reflejo de alguien que tiene el Espíritu y alguien que no lo tiene. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo vi?
¿Cómo no satisfacéis? ¿Qué le acabo de decir? Los deseos de la carne, ¿cuáles son? Pero yo no me puedo contener, hermana. Como yo no me puedo esperar a casarme. Y acá que te dice, si andás en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Como yo no puedo dejar los vicios. ¿Qué quiere que le diga, hermana? No puedo. Y no, porque hay que llenarse de ¿qué? Claro, porque lo que te ayuda para romper con eso no es tu fuerza, ni tu sabiduría, ni tu intelecto. Es la vida del Espíritu Santo dentro tuyo. Sería imposible si no. No hay argumento humano, no hay ley que pueda cambiar al hombre. Pero Jesucristo rompe todas las estructuras. Andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu contra la carne. Le dije que era parecido a Romanos 8, ¿verdad? Sí. Y sí, lo que usted quiere no le agrada a Dios. Ay, no digas eso, Vivi. Y sí, lo que yo quiero no le agrada a Dios. Lo que a mi carne le gusta, a Dios no le agrada. Porque este es un cuerpo natural, humano. Y los deseos naturales que hay en la carne están en contraposición a los que son de Dios. Por eso vino el Espíritu Santo, para darnos una nueva naturaleza. ¿Y hasta cuándo vamos a tener que seguir así? Hasta que Él nos venga a buscar. Pero cuando crece el Espíritu Santo, nosotros menguamos en nuestra humanidad. Él puede enriquecernos y enriquecer a otros. Le dice, si sois guiados por el Espíritu, entonces no estás bajo la ley. Estamos en la libertad de Jesucristo. ¿Y sabes cómo te das cuenta si estás atrapado, atado, si no está la vida de Cristo en la tuya? Yo no lo juzgo, le pongo un espejo. Y el espejo hoy dice, manifiestas son las obras de la carne. Adulterio. Le dije, a Dios no le agrada. Obra de la carne. ¿Qué hay más? ¿Vio cuando usted pone y mezcla algo? Si le pone jugo al agua y le pone mucho contenido de jugo, sale fuerte, potentoso. ¿Y qué tienen que hacer? Diluir. Si se le va la mano, es casi agua, no tiene sabor a nada. Acá pasa lo mismo. Nosotros somos un envase. Depende de con qué llenamos este envase, será nuestra vida en Dios. ¿Será una vida carnal o será una vida espiritual? La vida de la carne está llena de estas cosas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Antes de seguir con la lista, que es terrible, le voy a hacer una pregunta. Antes, para poder ver manifiestas estas cosas, ver manifestaciones de la carne, costaba mucho más que ahora. Ahora usted va manejando por la autopista o cruza el puente y ve los carteles y cómo está todo expuesto. Todo. Las propagandas, cómo está, todo expuesto. Te venden un perfume y ¿qué hay? 2 mujeres besándose. ¿Sí? ¿Sí? Todo eso está más expuesto y ha crecido. Es un desafío grande que tenemos, ¿verdad? Hablando con María decíamos, qué desafío para ellos allá arriba. Pero sobre todo, qué desafío para nosotros, mamás, papás, de cómo nosotros le podemos llevar esto, la libertad de Cristo, que ellos puedan entender y vivirla. Ahora sí en casa están estas otras cosas, porque nosotros decimos, yo no fornico fuera de mi matrimonio, yo no adultero, no estoy con otro, yo no hago ni con ninguna cosa inmunda, pero escuche, idolatría. Yo no adoro a santos, eso nos predicó Diego hace poquito, que la idolatría no es solamente adorar a santos. No, yo no voy al brujo, quiero creer. Hechicería no, otros caminos no, ni magia negra, ni umbanda, ni quimbanda, ni que me lean la mano, ni el horóscopo, ni que me lean el futuro, ni la carta astral. Eso no es para los hijos de Dios. Hechicería no, yo no hago eso, Vivi. No, está bien. Escuche, enemistades, ¿qué hacemos? Está en la lista. Sigue. Pleitos.
está en la lista. Celos, está en la lista. Ira, contienda, disensión, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y escuche, no se terminó la lista ahí. Dice, y cosas semejantes a estas que pueden pasar y acontecer que estén en la vida de alguien. No queremos condenar, queremos corregir, queremos cambiar. ¿Cómo lo hacemos? El que predica con la predicación, pero luego deja, y el que trabaja es el Espíritu Santo, deje trabajar su vida y apártese de todo aquello que no sea algo espiritual. Me cuesta, Vivi, pase al altar hoy. Dios lo va a ayudar. Y el amor de Cristo se va a manifestar. Y cuando usted necesite, dígale, María, ore por mí. Vivi, ore por mí. Pastor, ore por mí. Iglesia, esté orando por mí. Y sabe lo que va a hacer la iglesia, va a doblar sus rodillas a la mañana, a la tarde y a la noche. Y esa oración va a tocar el corazón en el trono de Dios. Y Dios en algún momento va a hacer algo con tu vida si lo buscas sinceramente, como lo hizo en muchos. Eso ya no tiene que estar. Es una vida carnal y no trae provecho. ¿Cuál es la libertad del Espíritu? Esta. Termina ese verso anterior, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo habías dicho antes, que los que practican, uy, tuve un accidente, María, me pasó esto, no lo hagas más. No lo hagas más. Arrepentite y el Señor te perdona. Fue un accidente. Uy, no me di cuenta, metí la pata. Pedile perdón al Señor. Confesale a aquel quizás que lo hiciste y apartate de eso y no lo hagas más. ¿A qué amonesta? A los que practican, a los que hacen un ejercicio, a los que cotidianamente, a los que van e insisten en hacer estas cosas, le dice, a ellos os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, escuche, no soy yo, no heredarán el reino de los cielos. ¿Todos van al cielo, hermanos? No, y si no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Todos van al cielo? Les dije hoy, Dios es amor y es justicia. Se los dije hoy, es amor y es justicia. Quiero alejarme de esto. No quiero participar, no quiero practicar tales cosas. ¿Qué quiero? Esto. Mas el fruto del Espíritu. ¿Qué dijimos que teníamos cuando comenzamos la palabra? ¿Qué teníamos? ¿Y qué tenemos dentro nuestro que nos da esa libertad? El Espíritu Santo. Y si está el Espíritu Santo dentro nuestro, este árbol tiene fruto. ¿Y este árbol da fruto de qué? ¿Lo leemos juntos? ¿Cuántos tienen la palabra en la mano? Terminamos con esta escritura. ¿La leemos? 22 del capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, entonces andemos, iglesia, también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, sino que podamos servir con amor al Señor. No sé cuántos tendrán necesidad. Alabe al Señor si quiere alabar. Glorifique al Señor porque a eso vino, a recibir, a alabar y a glorificar a Dios. Las palmas son para Él.